agradeciendo también la presentación de la maestra Erika. Mi nombre es Aranzazú Gómez Maldonado y vamos a dar inicio con este tema. Para ello es importante retomar nuestro contenido, que va a estar conformado por una introducción, la etiología, la psicopatía en mujeres, evaluación en la psicopatía, la mujer psicópata en su rol de madre y estudio de casos. Datos relevantes. Aproximadamente de estos especialistas, estas especialistas que son con una perspectiva más conservadora, señala que el 1.25% de la población es psicópata. Sin embargo, desde una perspectiva más integradora, se señala que el 3.5% total de la población es persona psicópata. Bien, de los estudios que también se han realizado, el 25% de la población privada de la libertad es psicópata. Bien, sin embargo, hay que tomar en consideración que como cuando se realiza, por ejemplo, el análisis de la criminalidad, esta criminalidad cuenta con una cifra oscura, una cifra que no es conocida por la autoridad, por la falta de confianza propiamente en los servidores públicos, porque se desconoce que es delito. Lo mismo sucede en la psicopatía. Bien, esta psicopatía lamentablemente no se conocen los datos sobre aquellas personas que son psicópatas integradas. Esto quiere decir que toman en consideración algunos lineamientos de la sociedad, se ven inmersas en algunos grupos sociales, bien, y pueden, por ejemplo, desempeñar algunas funciones de poder. Servicios públicos, puede ser también como jefas de empresa, entre otros elementos. A nivel estadístico se estima que hay 3 veces menos mujeres psicópatas que hombres. Y tal como sucede en los temas de criminalidad femenina, no se tiene tanta información, bien, sobre cuáles son algunos de los factores que llevan a las mujeres a la comisión de conductas antisociales y mucho menos hay información de mujeres con psicopatía. Derivado de nuestras cifras, estábamos comentando a nivel estadístico, hay 3 veces menos mujeres psicópatas que hombres. Bien, entonces nos podemos percatar o nos vamos a poder percatar en el desarrollo de esta plática que mucha de la información se encuentra sin algún criterio homologado. Bien, hay algunas especialistas o algunos especialistas que señalan que la psicopatía puede confundirse, por ejemplo, con las mujeres en un trastorno límite de la personalidad. Bien, entonces son datos relevantes, les decía, es un tanto confuso el entender la psicopatía en las mujeres. El 17% de mujeres privadas de la libertad con delitos de agresión o asesinato presentan psicopatía, pero nuevamente nos estamos basando en una población carcelaria, por ello no se tiene conocimiento de las mujeres psicópatas integradas. Introducción. De lo que no se habla, no existe. Nos vamos a percatar que criminalidad femenina en psicopatía en las mujeres propiamente se ha invisibilizado la existencia de estas mujeres en la comisión de conductas antisociales, así como en la psicopatía. La finalidad de esta plática es visibilizar y tratar de descifrar a este colectivo que son las mujeres delincuentes y propiamente a las mujeres con psicopatía. Porque nos vamos a percatar, así como se ha desarrollado, y si bien es una de las clasificaciones que se han destinado a los hombres, hay psicópatas integradas y hay psicópatas que no son integradas. Bien, unas psicópatas mucho más impulsivas. Derivado de este elemento, no podemos identificar, o es algo que voy a hacer la invitación desde este momento, cuando nosotros estudiamos a personas, no podemos generalizar. Todas las mujeres psicópatas van a presentar esto. Todas las mujeres psicópatas o la psicopatía se diferencia, por ejemplo, de la sociopatía, de un trastorno antisocial de la personalidad, porque ni los mismos expertos y expertas han llegado a les decía, un criterio homogéneo sobre estos elementos. ¿Ok? Entonces, la finalidad es visibilizar, conocer y tratar de descifrar este colectivo que son las mujeres que han cometido conductas, pero no todas las personas con psicopatía, las mujeres con psicopatía han cometido alguna conducta antisocial.
¿ok? Parte de nuestro estudio, parte de la plática que vamos a tener el día de hoy, van a estar enfocado a mujeres que sí lo han cometido, pero les decía, no podemos tener todos los datos oficiales, dado que hay mujeres psicópatas integradas. Se habla también de la temática de las mujeres delincuentes de manera exclusiva y no construir una explicación de su conducta en función de la delincuencia masculina, pero que lamentablemente es la que más se ha estudiado. Si nosotros nos remontamos a los inicios del análisis del hombre delincuente, tendríamos como inicio, por ejemplo, el Tratado Antropológico Experimental del Hombre Delincuente de César Lombroso, en donde prácticamente todo su estudio lo destina al análisis del hombre, del por qué delinquía, ¿no? Por ello se convierte en el padre de la criminología. Sin embargo, destina unas líneas a la mujer delincuente y únicamente señala que esta mujer no ha tenido un proceso evolutivo completo y por lo tanto tiende a ser atávica y a cometer conductas delictivas. Este es otro elemento importante. No podemos construir una explicación en relación o en torno a la delincuencia masculina y señalar estadísticas. Esta es de las más recientes, fue obtenida del Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario, nuevamente porque no tenemos información de psicópatas integradas. Y en esta población privada de la libertad nos vamos a percatar en el tema de criminalidad femenina que al cierre de 2021, 220,419 personas se encontraron privadas de la libertad. Es importante señalar que esta se reporta, por ejemplo, del 2021, se reporta en 2022 y caso contrario, 2022 se reporta en 2023. De este total, aquí nos menciona que el 94.4% fueron hombres y el 5.6% fueron mujeres. No hay tantos estudios de mujeres delincuentes, de mujeres psicópatas, porque principalmente si ustedes se adentran al internet, por ejemplo, a revistas que son un tanto más actualizadas, nos vamos a percatar de la existencia de información de las mujeres como víctimas de delito, no como aquellas que pueden realizar las conductas antisociales. Con respecto a 2020, también es importante señalar que hubo un aumento del 4.4% en total de la población privada de la libertad interna. Les decía, esto es obtenido a través del Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario. Se está señalando con color azul la población masculina y con el color naranja se está señalando a la población femenina. ¿Ok? Uno de los principales lugares donde vamos a encontrar esta población penitenciaria sería en Zacatecas. ¿Ok? También tenemos una población seguida de Tlaxcala y como último lugar, Baja California Sur. ¿Por qué no se habla de criminalidad femenina? Y dirán, bueno, no todas las mujeres que son psicópatas van a cometer este delito, pero les decía, los datos que más vamos a poder obtener es a través de la población de las mujeres privadas de la libertad. ¿Por qué no se habla de este tema de criminalidad femenina? Por una persecución histórica de la mujer cuyo capítulo más dramático en Occidente se vivió en la Edad Media, siendo el chivo expiatorio de todos los problemas sociales, un agente al servicio de Satán. Bien, entonces, la idea que se ha procurado para la explicación de la criminalidad femenina desde el principio, la podemos observar a través de la Santa Inquisición, la llamada Santa Inquisición, la época del oscurantismo, donde se consideraba que la mujer a través de esta seducción, mentiras, podía llegar a ejecutar una fuerza sobre el hombre para que éste a su vez realizara un delito, ¿no? Entonces, estas mujeres al servicio de Satán, estas brujas, estas hechiceras, sirvieron como chivo expiatorio, ¿para qué? Para la explicación y para el control de la sociedad. ¿Desde qué sentido? Pues las mujeres que eran consideradas brujas, tan solo en los casos de Salem, algunas de ellas eran atadas con piedras y lanzadas a ríos, a lagos, con la finalidad de demostrar que si eran brujas, iban a salir de esta profundidad del agua, y si no salían eran mujeres que iban a ser consideradas como inocentes. Pero acá nos percatamos que se trataba de controlar a esta sociedad a través de estas prácticas. Tenemos una preguntita o una aportación. Aquí le vamos a dar lectura. Exactamente, a las mujeres brujas haciendo estos aquelarres. Muchas gracias.
¿Por qué tampoco se habla de esta criminalidad femenina? La literatura oral y escrita ha poblado la imaginación de la humanidad de leyendas negras sobre brujas, vampiresas y personajes de la noche, atribuyendo la maldad manifestada como seducción y perversidad. ¿Cómo podemos obtener esta información? Voy a hacer el señalamiento de algunas de las mujeres que han permeado pues parte también de esta literatura y de un desarrollo, les decía, histórico de la criminalidad femenina. En los tiempos bíblicos se señala a Lilith que al no quererse someter a la voluntad de un hombre es desterrada del paraíso y por lo tanto se queda al servicio del diablo, ¿no? De Satán. Bueno, Lilith. Posteriormente también se menciona la historia de Eva, que Eva a través de esa seducción trató de crear el convencimiento de su pareja, que era Adán, para comer del fruto prohibido y que también fueron desterrados del paraíso. Dalila, que en la traducción se establece la que debilitó. En 3 ocasiones le pregunta a Sansón cuál es el origen de su fuerza. En la última, al momento de tratar de manipularlo, al decirle, ya no voy a seguir contigo si tú no me dices cuál es el secreto. La finalidad de obtener el secreto era dárselo a los enemigos y que pudieran derrocarlo. Hasta que le dice, la fuerza radica en mi cabello, da este conocimiento a los enemigos, los cuales le cortan el cabello y conocemos también esta historia. Por ello es traducido como la que debilitó, ¿no? Salomé, incluso de manera no tan reciente, pero considero que un poco, se desarrolla también la novela de Salomé, que a través de la seducción y la manipulación de los hombres trata de obtener ¿qué? Sus necesidades. Posteriormente tenemos en el Imperio Romano Livia Mesalina y Agripina, el medievo Lucrecia Borgia, el hijo del papa Alejandro Borgia, el cual fue señalado de actos de incesto con Lucrecia, que en ese momento, y violación, porque consideremos que Lucrecia, al momento de ser relacionada con el padre, ella tenía 13 o 14 años aproximadamente, y también una historia de incesto con su hermano. Esa familia siempre ha permeado una de las más oscuras de la Iglesia Católica. Les decía, él se desempeña como papa, pero para llegar a ese puesto tuvo que realizar actos de corrupción, homicidio y otros más. Lo mismo pasa con Lucrecia Borgia. Fue utilizada como un objeto para obtener estrategias políticas, para tener este poder, y cuando ya no servían estas parejas sentimentales, eran envenenadas. Isabel la Católica, María Tudor, propiamente sabemos también de la protección, por ejemplo, de Isabel la Católica sobre la religión, bien, y cualquiera que se oponía a esta ideología, a esta creencia, pues resultaba muerto. María Tudor, Catalina de Médici. Bueno, podríamos señalar esta y tantas historias, viudas negras, asesinas en serie y las ángeles de la muerte. Sesgos de género para hablar de la psicopatía en las mujeres. Antagonismo entre los conceptos de mujer y violencia. Les decía, la información mayoritaria arroja que la mujer es víctima, y claro, por estadística sí. Y derivado de ello se han realizado más estudios sobre la víctima mujer que sobre una víctima delincuente y una mujer. En este caso, pues sabemos una mujer delincuente y una mujer psicópata. Feminidad. Las mujeres se tiene como este imaginario social que las mujeres son bondadosas, pacientes, afectuosas, conciliadoras, maternales y entregadas. Incluso uno de los temas que se van a tocar, la mujer psicópata con su rol de madre. Bien, propiamente la feminidad ha sido representada por la población con estas características. La mujer por ellas puede ser víctima, pero no puede ser delincuente y mucho menos psicópata. Masculinidad. Caso contrario, en estos roles de género, sabemos que el género es una construcción social que dice cómo va a ser un hombre, cómo debe ser una mujer, pero en esta masculinidad se establece que el hombre va a presentar características de ser violento, de tendencia al control, al riesgo, a la razón, a la actividad y al hermetismo emocional. Hay algunos que han hablado sobre la ablación emocional. Desde muy pequeños los hombres reciben instrucciones de
no llores porque no eres niña, ¿no? Como estas expresiones con la finalidad, les decía, de reafirmar ese género como construcción social. Por ello se dice que al delinquir cometen una doble desviación. Estas mujeres, por ejemplo, que en determinado caso presentan psicopatía, la primera desde un punto de vista sociológico, que tiene lugar al romper con el rol de género, con lo que te dice la sociedad que debes ser, ¿no? Hasta cómo debes vestirte, cómo debes comportarte. Propiamente hemos escuchado algunos comentarios como, eres niña, traes vestido, no puedes andar con los niños jugando de la misma manera. Entonces, cuando una mujer es delincuente y una mujer es psicópata, rompes como una primera desviación con el lugar que te asigna la sociedad y este rol. Y la imagen que la sociedad espera de las mujeres, esta mujer abnegada, sumisa, que lo da todo por las personas que lo rodean o la rodean en este caso. Y la segunda, la desviación de la norma legal que constituye el delito. Existe entonces una doble desviación, cuando rompes con el rol de género y la segunda cuando rompes o la desviación de la norma legal. Ahora sí, vamos entonces a adentrarnos, ya hablamos sobre estos sesgos de género, ¿por qué no se habla sobre la criminalidad femenina? Y les decía, prácticamente nos vamos a percatar que esta plática va a ir tendiente a la información de mujeres privadas de la libertad, porque pues es de lo que se tiene más estudio. ¿Ok? Sin embargo, esto no exime, pues obviamente que existan psicópatas integradas, psicópatas que se desempeñen en altos puestos o funciones, y que generen ese poder, control o dominio. Incluso hasta en las familias podemos observar la existencia de una mujer psicópata. La pregunta con la que voy a continuar es, ¿cuál sería la diferencia de una psicosis, una sociopatía, un trastorno antisocial de la personalidad y la psicopatía? ¿Conocemos algunas de ellas? Les decía, tenemos 4 elementos. Permítanme tantito. Lo voy a dejar aquí en el área de chat. Tenemos psicosis, un trastorno antisocial de la personalidad, sociopatía y psicopatía. Ya se los dejé aquí en el área de chat. Y esperamos unos minutitos para que ustedes me puedan apoyar. Lo que yo conozca, o lo que considere que es la diferencia, o si solo conozco algún término, también podemos hacer la participación. Podríamos sumar hasta el narcisismo. También si no conozco, pónganme ustedes aquí en el área de chat, no hay problema. Estos son conceptos que muchas veces son confundidos. Si ahorita tenemos una participación, la vamos anotando, por favor. Psicosis. La psicosis lo vamos a poder resumir como una pérdida de contacto con la realidad. Bien, son síntomas que afectan la mente y que hacen que se pierda cierto contacto con esta realidad. En un episodio de psicosis se alteran los pensamientos y las percepciones, y la persona puede tener dificultad para reconocer lo que es y lo que no es real, caracterizada por la presencia, por ejemplo, de alucinaciones auditivas, visuales, al momento de que esta mujer escucha, mátalos, mátalos, porque si quieres tener una relación con el padre de tu iglesia, debes matar a tus hijos. Tal es el caso que se presentó con Claudia Mijangos, la conocida hiena de Querétaro. Ella señala, durante su desarrollo de vida, ella fue modelo, bien, una mujer con características que socialmente son calificadas de una mujer muy guapa.
Tuvo un matrimonio, de este matrimonio tienen 3 hijos, bien, y les decía, ella se empieza a ver muy inmersa en la religión, prácticamente todos los días estaba en la iglesia, y empieza a presentar alucinaciones de que el padre de la misma le dice que para iniciar una relación era necesario que privara de la vida a sus 3 hijos. En una noche, teniendo una discusión con su pareja sentimental, él se va de la casa, ella se queda con los hijos y después empieza a matarlos uno a uno. Los termina colocando en forma de cruz en la cama de ella. Llega al siguiente día la amiga y se percata de lo que había sucedido y a partir de ello se presenta ante la autoridad, empiezan a tomarle la declaración y se percatan que Claudia Mijangos estaba perdida en tiempo y espacio. ¿No? Les dice, yo desconozco de lo que me están preguntando, ya me tengo que ir porque pues ya es la hora de salida de mis hijos. Entonces se perdió el contacto con la realidad. Les decía, se caracteriza por la presencia de alucinaciones visuales, kinestésicas, auditivas. El siguiente concepto, trastorno antisocial de la personalidad. Cabe hacer mención que si ustedes buscan, por ejemplo, psicopatía, sociopatía, en el DSM-5 no va a aparecer. Lo que sí va a aparecer es el trastorno antisocial de la personalidad, en donde va a aparecer en el DSM-5, que sabemos que es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Presenta como criterios diagnósticos un patrón de conducta dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás. Propiamente son personas que se encuentran de manera reiterada en las instituciones penitenciarias y que también las cifras tienen una cantidad mínima, en este caso de mujeres, que sean reincidentes en instituciones penitenciarias, ¿ok? En comparación, les decía, de hombres. Los hombres pueden presentar mucho nivel de reincidencia. Tenemos otra característica que incluye el incumplimiento de normas, engaño, irritabilidad, agresividad, desatención de su seguridad y la de los demás, irresponsabilidad, impulsividad o fracaso en la planificación y ausencia de remordimiento de sus actos. En una de las primeras ediciones del DSM-5 sí aparecía de manera autónoma la psicopatía, ¿ok? Pero en la actualidad no, en el DSM-5 únicamente se reconoce el trastorno antisocial de la personalidad. Aquí vemos los criterios para el diagnóstico de este trastorno en el DSM-5. Les decía, incumplimiento de las normas sociales, bien, de manera reiterada, que son motivo de detención. Son personas sumamente reincidentes. Engaño, mentiras repetidas, patológicas, utilización de alias o estafa para el provecho o placer personal. Presentan también la impulsividad o fracaso para planear con antelación, irritabilidad y agresividad, desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás, irresponsabilidad constante, que se manifiesta por la incapacidad de mantener un comportamiento laboral coherente o cumplir con sus obligaciones económicas, ausencia de remordimiento, que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Bien, sin embargo, este trastorno antisocial de la personalidad, ojo, sí puede tener un tratamiento. Hay forma de revertir, es muy difícil, sí, pero hay una forma de revertir, una forma de guiar o encauzar nuevamente a la persona con trastorno antisocial de la personalidad para cambiar ese comportamiento, a diferencia de la psicopatía. Ahora sí, suele más confundirse lo que es la sociopatía y la psicopatía. Prácticamente vamos a señalar algunas características de la sociopatía y es importante señalar que en una perspectiva clínica no se utiliza tanto el término de sociopatía. Sin embargo, es un tema o un término mucho más social, ¿ok? Los conglomerados, las personas, las redes sociales utilizan más el término de sociopatía. En la parte clínica no, a diferencia de la psicopatía. Nuevamente, vamos con otra característica de la sociopatía. Se generan debido a su entorno, por eso se llama socio. ¿Por qué? Porque está influenciado por algunos factores totalmente ambientales o
la mayor cantidad de números de factores ambientales está enfocado a dar como nacimiento a una persona sociópata. La familia, la desorganización social, la interacción en la escuela, el trabajo y demás, bueno, puede permear un ambiente ideal para un sociópata. El psicópata o la persona que es psicópata, por ejemplo, tienden a nacer con esta característica. Sin embargo, de recientes estudios, estoy hablando de los años 2000, 2008, 2009, 2010, establece que no todas las mujeres, en este caso, por ejemplo, psicópatas, van a nacer con estas características. No han llegado, les decía, a un criterio total de cómo se da o cómo se presenta la psicopatía, ni en hombres ni en mujeres. ¿Ok? Eso es algo muy importante. Sin embargo, la mayor cantidad de psicópatas nacen. Bien, nacen con esta característica, pero vamos a ver un poquito más adelante la clasificación de la psicopatía, la primaria y la secundaria. La psicopatía primaria está caracterizada porque nace con las, pues propiamente con los rasgos, nace con esta psicopatía, ¿ok? Y en la psicopatía secundaria va a desarrollarse por un evento violento, por la interacción con la sociedad, pero principalmente la característica o lo que va a diferenciar entre la sociopatía y la psicopatía, el sociópata se hace y la psicópata nace, ¿ok? Sociopatía, vamos a ver todas las características de sociopatía. Les decía, es un término que es más utilizado de manera social en los medios de comunicación, pero no tanto en la parte clínica. La sociopatía se genera debido a su entorno. Tienden a ser personas más impulsivas y erráticas en su comportamiento. Pueden llegar a mostrarse enfadadas y agresivas fácilmente. A menudo presentan estallidos de violencia, no planifican acciones. Aunque tienen dificultades para formar apegos con los demás, pueden ser capaces de formar apegos fuertes con un grupo o personas de ideas afines. Su forma de crianza fue deficiente y es por ello que mencionamos que los factores que más van a influir para que una persona sea sociópata es un factor exógeno. Vamos a pasar entonces con la psicopatía. La psicopatía es utilizada más a nivel clínico, ¿ok? Las psicópatas tienden a nacer con esta característica, la mayoría de ellos. Les decía, no podemos generalizar que todas las mujeres psicópatas nacen con esa característica. Estamos estudiando a personas, ¿ok? No números, 2 más 2 es igual a 4, no se presenta en las personas. Tienen dificultades para generar vínculos emocionales reales, raramente sienten culpabilidad de sus comportamientos. Bien, característica de estas mujeres psicópatas, vamos a observar que tiene pues esta ausencia de empatía, de una empatía emocional, no de una empatía intelectual. Por ejemplo, ¿cuál podría ser la diferencia entre esta empatía, por ejemplo, ausencia de empatía emocional, que no es capaz de experimentar o sentir cuando le está haciendo daño a otra persona? ¿Ok? Probablemente por algunos conceptos que le han llegado a esta mujer sobre la violencia hacia los hijos, podría entender, ¿no? Podría entender el concepto, pero no podría vivirlo. Entonces, esta es otra de las características. A menudo pueden ser vistas como los demás, como estos seres encantadores o encantadoras y dignas de confianza. Saben planificar cuidadosamente sus actos para asegurarse que no las atrapen. Esta persona sociópata, les decía, en el primero de los cuadritos, tiene la característica de ser influenciada por el ambiente, ¿ok? La psicopatía por factores endógenos, por factores biológicos. Bien, entonces aquí está nuestro concepto. Sociopatía es un término que se utiliza para describir comportamientos y actitudes que se van a caracterizar por la falta de conciencia sobre los derechos de los demás, la incapacidad para seguir normas sociales, la falta de remordimientos por comportamientos perjudiciales o antisociales. Psicopatía es una alteración de la personalidad, ¿ok? No existe, les decía, un criterio unificado de qué es la psicopatía. Desde ahí nos percatamos del problema de este tema, ¿ok? Porque hay algunos que señalan que es un trastorno de la personalidad, hay algunas que señalan que es una alteración de la personalidad,
Bien, entonces nos percatamos de que no existe un consenso. Pero en lo que sí existe el consenso son de las 3 características que van a identificar a una mujer psicópata. La primera de ellas, les decía, es la ausencia de empatía emocional, no intelectual. Sí conozco, por ejemplo, mujer psicópata, conozco que es los celos, que es la tristeza, pero no soy capaz de experimentarla, ¿bien? O la experimento de manera errática. Ahorita lo vamos a platicar un poquito porque cambia la percepción, les decía, de un hombre que es psicópata, de una mujer psicópata. El hombre psicópata va a estar muy caracterizado por esta ausencia total de las emociones y en la mujer podemos ver algo totalmente contrario. Podemos ver, les decía, una emoción errática. Tiende a ser muy impulsiva, a utilizar a través de las relaciones, pero ahorita lo vamos a ir desarrollando. La finalidad es conocer una ausencia de empatía emocional. La siguiente, ausencia de culpa y remordimiento. Hay muchas personas que se autodiagnostican y dicen soy una mujer, soy un hombre que es psicópata, ¿no? Sin embargo, sería muy difícil para una mujer con psicopatía reconocer que es una. Ahora, otro punto importante, si nosotros en el desarrollo de vida, la pregunta sería muy abierta, ¿en algún momento has sentido culpa o remordimiento por algo que hayas hecho? Hasta por tomar un pan que no era tuyo, que era de tu mamá o que era de tu papá o alguno de tus familiares. Y sabías que podría haber un regaño, tomar 50 pesos de la cartera de mamá, de papá, y sabías que podría haber una consecuencia de ello, o de alguna hermana, ¿no? Y el último de los elementos que va a caracterizar a una mujer psicópata es el egocentrismo, la preocupación excesiva por su persona y que sus necesidades sean cubiertas. Bien, entonces les decía, propiamente el término de psicopatía ha sido asignado a una de las características, una alteración de la personalidad con la cual la mujer nace. Sin embargo, de estudios recientes se establece una psicopatía secundaria que se puede generar, que puede detonar a través de vivir en ambientes hostiles, con violencia, incluso por un evento traumático. Aquí vemos otro concepto, les decía, no es un criterio unificado porque nos dice la psicopatía está clasificada como un trastorno de personalidad e incluye rasgos de naturaleza interpersonal, afectiva, conductual y antisocial. Rasgos y conductas que vamos a poder observar en esta mujer psicópata, pero no en todas, ¿ok? Son algunos de los rasgos que se pueden presentar. Manipulación e instrumentalización de las personas. ¿Para qué me vas a servir? ¿Cuál es el fin que vas a cumplir? Frialdad afectiva, emociones superficiales. Bien, les decía, una mujer propiamente puede tener esta ausencia de empatía emocional. Sin embargo, sí puede presentar alguna emoción únicamente siendo superficial. Tengo hijos como esta mujer psicópata, en mi rol de madre, tengo hijos a los cuales voy a ocupar ¿para qué? Para que se queden conmigo, para que no esté sola. Emociones superficiales que tienden, les decía, a satisfacer las necesidades de la mujer psicópata. Incapacidad para formar vínculos profundos. Esto es algo que hasta por estructuras biológicas no va a poder formar. Dificultad para experimentar placer y emociones profundas con cosas normales. Me atrevo a decir que la mayoría de los que estamos en la plática, en algún momento se han puesto a pensar, qué bonito momento estoy teniendo con mi familia. A pesar de que estemos comiendo lo que sea, ¿no? Elotes, camarones o simplemente estar con tu familia, te llena de esta experiencia una emoción profunda con algo considerado un tanto normal. Las mujeres psicópatas no van a presentar esa experimentación de placer y emociones con cosas banales, normales. Intolerancia al aburrimiento y vida normal, búsqueda de poder y control, pero es un control más discreto, ¿ok? En los hombres puede presentarse, por ejemplo, con Donald Trump, me gusta sentir el control, tengo el poder, y lo ha dicho de manera abierta,
en todos los medios de comunicación. A diferencia de una mujer psicópata, va a presentar un rasgo un tanto distinto. Su búsqueda de poder y control se va a dar a través de las personas, ¿ok? En una violencia relacional. Les decía, ¿tú para qué me sirves? Siguiente, y lo vamos a ver hasta con el estudio de caso de una mujer que conocí en el centro penitenciario, que tuvo un hijo, ¿no? Para obtener un beneficio, para salir de la cárcel, y al momento de ser llevada al hospital, pues que su grupo delictivo la pudiera rescatar. Por ello les decía, búsqueda de poder y control. Otra de las características, pero no todas las mujeres psicópatas van a presentarlo, les decía, son algunos de los rasgos: carisma, autoconfianza, persuasión e influencia de las demás personas, capacidad para asumir riesgos y tomar decisiones, orientación a la acción, sentido grandioso de una misma, ¿ok? Soy la mejor, lo voy a hacer a través de esto, tendencia a la violencia y a transgredir la norma, pero solamente es una tendencia, no todas las mujeres psicópatas van a delinquir. ¿De dónde viene entonces la psicopatía? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuáles son las causas o factores? Si nosotros estamos mencionando que la mayoría de las mujeres que son psicópatas nacen, vamos a conocer la parte biológica. ¿Cuáles son estos factores biológicos? El primero de ellos lo vamos a dividir en diferentes elementos, pero se va a referir a las anomalías en la estructura y el funcionamiento cerebral. Estudios de neuroimagen revelan la existencia de anormalidades en las estructuras cerebrales en los psicópatas, bueno, en las personas psicópatas. ¿Ok? Lamentablemente en México no se ha contado con todos estos estudios sobre neuroimagen. Uno de los más representativos es el que realiza Feggy Ostrowski en relación a Juana Barraza, la conocida Mataviejitas, ¿no? Entonces no tenemos tanto conocimiento, les decía, sobre mujeres aquí en México que son psicópatas. Sin embargo, de manera general se ha establecido un estudio de cuáles son algunos de los factores que han influenciado o que se han presentado tanto en hombres como mujeres con psicopatía, pero ya de manera mundial. Y los resultados son los siguientes: reducción del 11% del volumen en la materia gris de la corteza prefrontal. Tenemos esta primera imagen, permítanme tantito. ¿Ok? Tenemos esta primera imagen. Lo señalado con el color verde es la corteza prefrontal. ¿Ok? Les decía, hay una reducción del 11% del volumen de materia gris. Y la corteza prefrontal, entre sus principales funciones, se encuentra el control de impulsos, la toma de decisiones y la capacidad de planeación. Por ello, hay algunas mujeres que son psicópatas y que tienden a ser más impulsivas, ¿ok? O que tienden también a presentar una mayor planificación de las conductas que van a ejecutar. Siguiente factor relacionado al funcionamiento cerebral: reducción del volumen de la amígdala bilateral. Vemos esta segunda imagen, hace referencia a la amígdala, el hipocampo, que también nos permite entender la información de las emociones, y la amígdala, la principal función que tiene es emociones y reconocerlas, ¿ok? Reconocer estas emociones. También se tiene una alteración, una reducción del volumen de esta amígdala. La amígdala forma parte del sistema límbico, que es uno de los sistemas más primitivos que existe en nuestro cerebro. Ok, les decía, ¿de qué se hace cargo esta amígdala? De necesidades, por ejemplo, el hambre, el sueño, pero principalmente de emociones y reconocimiento de estas emociones. También otro de los factores que está relacionado con la psicopatía es la reducción de corteza temporal derecha. Aquí lo podemos observar. ¿Ok? Muy bien. Técnicas también de imagen funcional revelan actividades anormales en estructuras del sistema límbico, el sistema más primitivo de nuestro cerebro. La amígdala, estábamos comentando en la diapositiva anterior, forma parte de este sistema límbico, aquí lo tenemos, muy bien. Y se encarga de emociones, reconocimiento de emociones y estímulos sociales. Posteriormente nos dicen que en la amígdala del lado izquierdo existe una reducción del 17.1% y del lado derecho el 18.9%.
¿ok? Existe una reducción. La amígdala de las mujeres psicópatas puede ser más pequeña. La siguiente, hipocampo, que se encarga, les decía, de emparejar también la información de estas emociones, incluso también para la memoria y otras de las funciones que lleva el hipocampo. Núcleo estriado y cíngulo anterior y el córtex prefrontal. Esto está relacionado con la psicopatía. Otro de ellos es el procesamiento semántico. Nos pasamos a nuestra imagen. Los hemisferios cerebrales que tenemos es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Muy bien, el hemisferio derecho, entre sus funciones que nosotros conocemos, está en la imaginación, la creatividad, lo más importante también, las emociones, sentimientos, intuición, una inteligencia musical, ok, el reconocimiento de estas melodías, el espacio. Son las funciones principales del hemisferio derecho. Vamos ahora con las del izquierdo. El izquierdo lleva un poco más de estas funciones de razonamiento, por ejemplo, números, símbolos, lógica, expresión, lectura, escritura, razonamiento y aprendizaje. Las mujeres con esta psicopatía tienen dificultades en el procesamiento de palabras con significado abstracto. Y nos pasamos a nuestro cuadrito de abajo. ¿Cuál es este significado? ¿Cuáles son las palabras abstractas? Son aquellas que no podemos percibir por nuestros 5 sentidos. Si yo les digo, ¿cómo es la fe? ¿La han visto? Sería muy difícil emparejar este término, ¿no? No, pues probablemente lo relaciono con alguna imagen, ¿no? De la iglesia. Pero no existe como tal una forma de nombrar este sentimiento porque no lo podemos percibir por nuestros 5 sentidos, a diferencia de que ya ahorita les diga mesa, celular. Es algo que podemos ver, que podemos tocar, incluso hasta oler, ¿no? Entonces, a partir de ello, se vuelve un tanto más complicado este significado abstracto de las palabras. Les dejé algunos ejemplos: fe, esperanza, caridad, libertad, amor. Bien, las psicópatas no realizan la distinción sobre estas palabras, sobre el procesamiento de palabras con significado abstracto. Si en algún momento dijeran te amo, es para obtener algún fin, les decía. Si en algún momento es que tengo esperanza en nuestra relación, es para obtener un fin, es para manipular a la otra persona. El cuerpo calloso. El cuerpo calloso aquí lo podemos ver. Tenemos nuevamente el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y esta estructura, bien, esta estructura que vemos aquí, esta estructura es el cuerpo calloso. Este cuerpo calloso permite la comunicación entre ambos hemisferios, como ustedes se pueden percatar en la imagen. Derivado también de estudios, se ha establecido que otro factor para la psicopatía es una anormalidad en el cuerpo calloso de las personas con trastorno también antisocial de la personalidad. Un 22.6% más de volumen en la materia blanca, que la podemos observar, por ejemplo, aquí, materia blanca, y un aumento del 6.9% de longitud y una reducción del 15.3% de amplitud, así como una mayor conectividad interhemisférica. Y regresamos al otro. Es por ello que las mujeres psicópatas no realizan una distinción, porque se supone que el hemisferio cerebral que se encarga, por ejemplo, de formular palabras y entender este lenguaje sería el hemisferio izquierdo. Sin embargo, para poder expresar me siento muy enamorada, me siento muy querida, por ejemplo, vamos a hacer también el uso del hemisferio derecho. ¿Para qué? Para estas emociones y sentimientos. En las mujeres psicópatas existe una alteración, les decía, para poder hacer una distinción y el entendimiento de estas palabras: fe, esperanza, caridad, libertad, amor. Bien, ¿qué otro elemento, qué otro factor puede estar relacionado con la psicopatía? Clacky realiza en 1976 un estudio, pero de hombres psicópatas, ¿ok? Pero vamos a retomarlo y vamos a enfocarlo un poquito también a las mujeres, y reconoce psicópatas con éxito,
¿Por qué lo señala así? Porque son personas que no están convictas, que no están en instituciones penitenciarias o que no presentan algún índice de reincidencia, contra psicópatas sin éxito, que serían personas convictas, que están en las cárceles. Muy bien. Y relacionado a este elemento, las personas psicópatas sin éxito, que las personas que están en la cárcel, son más violentas, incluyen agresiones físicas y tienden a planificar peor, son más impulsivas, ¿ok? ¿Y qué se percató este autor? Que existe una simetría hipocampal. El hipocampo anterior derecho es mayor que el izquierdo. ¿De qué se encarga el hipocampo? Es una estructura del cerebro que se encuentra en el lóbulo temporal de la corteza cerebral. Está implicado, por ejemplo, les decía, en la memoria, en la producción y regulación de estados emocionales. Recuerden, no tienen esta empatía emocional. Existe una alteración en las emociones de la mujer psicópata. Por lo tanto, si el hipocampo se ve influenciado, ¿no? Se ve alterado, como lo podemos ver en el cuadrito de color lila, dice el hipocampo anterior derecho es mayor que el izquierdo, estamos dando una razón para que esta mujer cometa actos más impulsivos. También tenemos psicópatas con éxito. Les decía, son personas que no están en la cárcel. Llevan a cabo conductas más engañosas, manipulativas y planificadas. ¿A qué se debe una persona que sea psicópata con éxito? Un porcentaje menor de materia gris en la córtex prefrontal, ¿ok? Entonces, está relacionado con el primer elemento que también analizábamos. Aquí, por ejemplo, nos decía, reducción del 11% de volumen en materia gris en la corteza prefrontal, y nos podemos percatar nuevamente con esto relacionado con psicópatas con éxito. Mujeres psicópatas con éxito. ¿Cuál caso ustedes conocen que podríamos relacionar con esta psicópata con éxito? Que probablemente haya estado en una institución penitenciaria, sin embargo estuvo mucho tiempo operando y caracterizada, por ejemplo, con conductas más engañosas, manipulativas y planificadas. Porque si nosotros habláramos, por ejemplo, de un hombre psicópata con éxito, no sé si ya vieron la serie de Netflix que es El cirujano del engaño, del caso de Paolo Macchiarini. Está muy interesante, porque acá nos percatamos que tiene estas características de manipulación, de carisma, pero a todos sus pacientes los mató y los engañó en una sustitución de la tráquea, ¿ok? Con una tráquea de plástico, personas que habían tenido accidentes, alguna quemadura y otros elementos. Lo que él inventó y también hizo de difusión a nivel mundial fue unas tráqueas que podrían suplantar pues propiamente a las orgánicas, a las naturales, a través de plástico. Pero todas sus pacientes murieron y estuvo operando durante mucho tiempo, tenía distintas mujeres, incluso enamora a una para que no fuera sancionado penalmente porque priva de la vida a su hijo. Bueno, en este mismo sentido y en casos de mujeres psicópatas, ¿han conocido alguna de ellas que tenga éxito porque ha llevado a cabo sus delitos a través de engaños, manipulaciones? Que lo vamos a ver también un poquito más adelante. Pues podrían haber varios casos, ¿no? Pero no sé en relación a qué tanto tiempo es su éxito. Por ejemplo, recuerdo el caso en Estados Unidos, nomás que no me sé bien los datos, de una enfermera en pediatría. Y entonces por buen tiempo estuvo por ahí,
pues, matando bebés, ¿verdad? No se dieron cuenta, sino hasta que empiezan a hacer una investigación y el común denominador es que ella se encontraba presente en las diferentes instituciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de esta mujer, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y que han sido conocidas, aquí lo tenemos, como ángeles de la muerte. Muy bien, algunos casos están relacionados con la psicopatía. La pregunta aquí, ¿han escuchado el caso de Ana Sorokin o también llamada Ana Delvey? No, yo no. Muchas gracias. Se hace pasar también por una mujer millonaria. Y llegaba a los hoteles y decía prácticamente, no sabes quién soy, pero entre ella sabía, ¿no? Sabía cómo planificar, cómo utilizar a las personas que eran de una alta economía. Y pues obviamente decías, no, pues es que ella es hija de un empresario alemán, tú no puedes decirle que no entre a tu hotel, o sea, de que te va a pagar, te va a pagar, ¿no? Entonces, ella se hizo de mucho conocimiento en Estados Unidos, llegó a, les decía, pues prácticamente siempre vivió en hoteles lujosos, le pedía dinero a las personas con las cuales compartía, ¿no? Con la finalidad de que pudieran invertir en proyectos que pues ella iba a desarrollar y siendo la hija, ¿no? Haciéndose pasar por la hija de un empresario millonario, pues las personas accedían. Pero ahorita vamos a ver este caso, les decía, son más engañosas, manipulan y son más planificadoras. Genética. Y entramos a otro punto muy importante. Se nos ha enseñado a lo mejor en nuestras preparaciones, por ello les decía, abran este panorama, que nos decían, la mujer o el hombre delincuente se hace, no nace. Estudios desde el año del 1990 se establece que existe una información genética aproximadamente del 50% de heredabilidad en relación con el comportamiento humano. Y sí lo podemos ver tan solo en otras cuestiones, ¿no? No sé si les ha pasado, mamá, papá, bueno, la persona que esté con ustedes y con los que comparten, ay, te pareces mucho a tu mamá, te comportas igual, tienes los mismos gestos que tu papá, porque el 50% de esta información respecto al comportamiento humano se hereda. Les decía, se han desarrollado 1990, existen libros sobre la neurobiología de la violencia de Adrienne Raine, que establece que si bien es cierto una persona que sea delincuente, por ejemplo, o una mujer que sea psicópata, de nacimiento a un hijo o a una hija y este a su vez va a ser psicópata, bueno, tiene una influencia del 50% aproximadamente en este comportamiento humano. ¿Y cuál es la estructura? ¿Cuál es el gen que está relacionado con esta parte de heredar el comportamiento? Es el gen MAOA, también llamado gen guerrero o gen monoaminooxidasa. La finalidad de este gen monoaminooxidasa es la regulación de la agresividad, ¿ok? Para el comportamiento social. Entonces es muy probable que si el papá es agresivo, por ejemplo, en esta heredabilidad, 50% tiene la probabilidad la persona de desarrollar pues esta misma violencia, agresividad en contra de las demás personas. Hay factores, probablemente muchos de nosotros podemos nacer con factores de riesgo. Sin embargo, recuerden, un elemento muy importante que va a determinar, en este caso, que una mujer o un hombre cometa una conducta delictiva, es a través de un factor de socialización. ¿Ok? Probablemente tú tienes el gen MAOA. Vamos a dejar esta información. ¿Ok? Por mamá o por papá. Ya fue heredable esta información del gen MAOA al gen guerrero. Muy bien. Sin embargo, si tu papá, por ejemplo, con posterioridad se reinsertó a la sociedad, es líder de algún culto, por ejemplo, pero sí le hace caso a este culto y a los mandamientos que lo rigen. Otra de las características, empezó a trabajar, es profesor de una universidad, profesora de una universidad, bueno, todos estos factores de protección. Es muy probable, por ejemplo, que tú no desarrolles pues una conducta antisocial.
¿Por qué? Porque tuviste un factor de socialización adecuado. Una familia funcional, una familia integrada, una familia que se comunica, ¿ok? Y también interactuaste en espacios de escuelas libres de violencias, que es un poco difícil encontrarlas, pero no eximamos esa posibilidad. Interactuaste también en un vecindario seguro, donde no hay drogas, no hay pandillas, no, al menos no son visibles. Existió comunidad con tus amigos, amigas y demás. Bueno, ya tienes bastantes factores protectores sociales, les decía, o factores de socialización, por lo cual tu gen se va a ver limitado. Y probablemente yo tenga esa necesidad de sacar mi tensión, mi ansiedad, pero voy a buscar una actividad, la sublimación, voy a buscar una actividad que sea más social, más aceptada, y me meto a un deporte de box, por ejemplo, o un deporte de contacto. Y me vuelvo muy buena con todo ello. Muy bien. Entonces, muchas personas pueden tener la característica, incluso podríamos decir, y uno de los consejos que se da ante niñas, niños con estos rasgos psicopáticos, es que se ponga atención especial, principalmente en los factores de socialización. Podría cambiar y ser este psicópata, por ejemplo, integrado. Les decía, no hay una cura para la psicopatía. Esa es la diferencia también que existía, por ejemplo, hasta con el narcisismo, el trastorno antisocial de la personalidad, la sociopatía. La persona psicópata no tiene cura, o hasta el momento no se ha encontrado esta cura. Muy bien, entonces, si me percato que un niño, que una niña, y es diferente, ya se están percatando, no todos los hombres van a tener las características de la psicopatía, mucho menos con las mujeres, con los niños va a cambiar totalmente el estudio de la psicopatía. Pero si a través de ellos me percato que la niña o el niño tiene estos rasgos psicopáticos, hay que poner especial énfasis en los factores de socialización para que en el desarrollo, por ejemplo, de esta persona pueda verse integrado, ¿ok? Un psicópata integrado, que probablemente sí tiene esta tendencia a la comisión de conductas antisociales, pero existen frenos sociales, existen factores de protección sociales. Muy bien, ahora sí, regresamos un poquito. El gen MAOA les decía que lo que va a transmitir es información de agresividad y violencia. También otro relacionado es el 5-HTT, el transportador de serotonina. La serotonina, ustedes se han percatado, por ejemplo, que está relacionado con la depresión. Y en este sentido, se va a caracterizar porque también la serotonina va a participar en la impulsividad, en la agresividad de la persona. Y otros genes relacionados con la dopamina. Dejamos aquí el listado. Adrenalina, noradrenalina, dopamina y serotonina son neurotransmisores llamados monoaminas y son degradadas por las enzimas del MAOA. Esta es otra de las participaciones. Una de ellas decíamos que transmite la información sobre agresividad y violencia, pero también el gen MAOA se va a encargar de degradar las enzimas, ¿ok? A través de estos neurotransmisores, adrenalina, está relacionado con estos. Los que dejé señalados y con letra negrita, noradrenalina, dopamina y serotonina, existe una alteración en los niveles en las mujeres que son psicópatas. Porque estos neurotransmisores se liberan, por ejemplo, en una situación de riesgo. Uno de ellos, cuando tú te percatas que estás en una situación de peligro, te tratas de alejar o te quedas parada. Pero las mujeres con psicopatía presentarían, les decía, un nivel en donde encuentran en el riesgo o en el peligro excitación, por ejemplo, con el funcionamiento de la noradrenalina. Y otra de las características que mencionábamos al inicio, aquí la tenemos, intolerancia al aburrimiento y la vida normal. La mujer psicópata se va a encontrar excitada también por esa búsqueda de riesgo, de placer. Caso que tenemos cuando una mujer, por ejemplo, puede llegar a manipular a su pareja para matar a otra pareja. Esto lo vamos a ver en un estudio de caso. Muy bien.
Una de las hormonas que pueden influenciar a que una persona sea psicópata es el cortisol. Sabemos que es la hormona del estrés, aquí podemos encontrarla también en la imagen, aumenta la glucosa en la sangre, los niveles de azúcar, y en mujeres que son psicópatas se han encontrado bajos niveles de cortisol. Este cortisol también está relacionado con la toma de decisiones de riesgo propias de las psicópatas, las cuales eligen sin tener en cuenta las consecuencias de sus decisiones y se guían por las recompensas inmediatas. ¿Ok? Un factor de sexualidad, por ejemplo, puede estar implicado y relacionado con el cortisol. Ya terminamos todas las psicológicas, disculpe, las biológicas, ¿ok? Anomalías en la estructura y funcionamiento cerebral. Mencionábamos la participación, por ejemplo, de la materia gris en la corteza prefrontal, la amígdala, que regula las emociones, permite reconocerlas. Tenemos también sobre el cuerpo calloso el sistema límbico, los hemisferios derecho e izquierdo, que no existe tanta distinción en las personas que son psicópatas. Tenemos también el funcionamiento del hipocampo, el gen MAOA y el 5-HTT, que es el transportador de la serotonina, neurotransmisores y la hormona del cortisol. Ahora vamos a adentrarnos a factores ambientales. Les decía, puede ser que la persona tenga algunos de estos factores biológicos, sin embargo, es importante analizar los factores ambientales también en la psicopatía, porque estos son detonantes para el desarrollo de esta alteración en mujeres que presentan predisposición genética. Parrington realizó algunos estudios longitudinales que mostraba que las experiencias vividas en la infancia son un predictor de la conducta antisocial en la adolescencia y en la adultez. Los predictores más fuertes que se observaron son la deprivación económica o padres pobres, padres con actitudes antisociales y haber padecido un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Un estudio un poco más reciente pone en evidencia que también sufrir abusos sexuales es un factor de riesgo para la psicopatía durante la infancia. Es un factor de riesgo para subir trastornos de conducta y otros problemas con abuso de sustancias, riesgo de suicidio, entre otros. Eventos traumáticos también es otro factor ambiental, movimientos migratorios, y eso también es un estudio mucho más reciente, estamos hablando de los años 2000, bajo nivel educacional, situación laboral precaria y barrios periféricos marginales. ¿Por qué? Porque se vuelve una zona de oportunidad para la comisión de conductas antisociales. Ahora sí, nos adentramos a factores psicológicos. Ya se percataron que el listado de los factores biológicos es mucho mayor que los factores ambientales e incluso también que los factores psicológicos. Los psicológicos aquí están emparejados o están alineados a tres ámbitos: el ámbito cognitivo, el ámbito emocional y el ámbito conductual. Relacionado con el ámbito cognitivo, se le ha interiorizado, ¿ok? Si bien es cierto, la violencia es externa, pero al momento de interiorizarla se vuelve endógena, es un factor psicológico, un ámbito cognitivo, interiorización de la violencia desde una edad temprana. Me he percatado, yo como este desarrollo que he tenido, una mujer psicópata, que los lugares en los cuales les decía, me he emergido en mi familia, pues es violenta. ¿Ok? Mamá le pega a papá, o si estamos hablando de un hogar homoparental, uno de los padres le pega al otro padre, etcétera. Muy bien. Falsas percepciones y errores de pensamiento que facilitan problemas de conducta, habilidad limitada para la resolución efectiva de problemas, egocentrismo y antisocial. En el ámbito emocional presenta hostilidad, no todas, son algunos de los rasgos que podemos encontrar o factores de riesgo. Manejo limitado de las emociones, carencia de empatía, dificultades en las relaciones interpersonales, baja tolerancia a la frustración. Y en el ámbito conductual, uso de violencia para la resolución de problemas, escaso control de impulsos, elevada impulsividad y falta de responsabilidad de los propios actos. Las mujeres psicópatas suelen padecer también más trastornos emocionales que el psicópata masculino. Incluso les decía, de estadísticas, se le ha relacionado mucho a la mujer psicópata con una mujer con un trastorno límite de la personalidad o borderline.
¿ok? Se llega a confundir bastante, les decía, una borderline con una mujer psicópata, porque tiende o presenta este riesgo de desarrollar trastornos emocionales más que el psicópata masculino. Y ya, estos son los factores tanto biológicos, ambientales, psicológicos que pueden permear, que pueden favorecer la psicopatía en las mujeres. Pero, ¿qué es esta? ¿Qué es esta psicopatía? Pueden ser diferentes de las observadas en los hombres, incluso la manera en que se ha calificado el test, por ejemplo, para la valoración de la psicopatía que se utiliza más el PCLR, cuenta con características, por ejemplo, de conductas antisociales que muchas veces no se va a presentar en la mujer. Es decir, la mujer psicópata tiene una violencia más discreta, ¿bien? No todas ellas van a cometer conductas de asesinatos en serie, entre otras. Muchas de ellas tienen puestos, servicio público, o muchas de ellas, por ejemplo, en el caso que nos estaba mencionando Ángeles de la Muerte, muchas de ellas, pues ni siquiera se tiene cifra, ¿no? De cuántas han cometido estas conductas, porque nunca son descubiertas. De las que se tiene algún dato, son los casos que se han presentado. Muy bien, pero hay mucha psicopatía en la mujer que se encuentra en cifra oscura. Las mujeres con psicopatía pueden exhibir comportamientos manipuladores, falta de remordimiento, ser también personas encantadoras y seductoras para alcanzar sus objetivos. Pueden involucrarse en relaciones manipuladoras, mentir con facilidad y carecer de empatía hacia los demás, pero con una característica que la va a diferenciar, les decía, de un psicópata masculino. Muchas de ellas van a presentar inestabilidad emocional, ¿ok? No van a poder regularlo y lo retomamos con los factores biológicos que analizábamos. Si nos percatábamos que existe una alteración en la amígdala está reducida, el hipocampo, que también nos ayuda a la regulación de estas emociones, a la expresión o el entendimiento de las mismas, las mujeres con psicopatía presentan inestabilidad emocional. Ellas van a ejercer un tipo de violencia distinta, ¿ok? Va a hacer daño a través de relaciones, que se llama la violencia relacional. Ahorita la vamos a explicar un poquito más adelante. Manipulación, tanto verbal, psicológica, son los principales tipos de violencia que van a ejercer estas mujeres psicópatas. Psicopatía en la mujer y característica por áreas afectadas. Nuevamente, características emocionales, ya esto está enfocado únicamente a la mujer, que se va a representar o vamos a tener un mayor número de características de este tipo en egocentrismo, afecto superficial, les decía, son incapaces para vivir las emociones de manera profunda. Son únicamente superficiales. Te amo, pero mata a mi pareja, ¿ok? A través de todo un trato y esta manipulación constante para obtener un fin. Falta de empatía, y no la empatía intelectual que muchas veces hemos escuchado, es ponerte en los zapatos de otra persona. Sí, ellos sí se pueden poner en los zapatos de otra persona, pero no son capaces, bueno, ellas no son capaces de ¿qué? De entender, de interiorizar esa tristeza, como muchas veces pasa. Algo que también ha estado relacionado, pero todavía se encuentra en desarrollo, son las neuronas espejo. Las neuronas espejo nos permite reproducir, nos permite entender, incluso hasta vivenciar lo que está pasando con otra persona. No sé si se han percatado que en un salón de clase alguien empieza. Y yo que estaba con todas las pilas, ya después empiezo. Ay, de seguro hay alguien que está embarazada porque ya me pasó el sueño. No es eso, es porque está en funcionamiento las neuronas espejo que nos permite tener esta empatía. O hay personas incluso que se están riendo y a mí se me hace muy gracioso y también me empiezo a reír. Te preguntan, ¿y por qué? No sé, pero está muy graciosa su risa, ¿no? Entonces, también son las neuronas espejo. ¿En dónde más podemos verlo? Alguien está llorando y a lo mejor tú no haces lo mismo. Hay algunas personas que sí, pero después te empiezas a sentir triste y te preguntan, no, es que vi a una chica o vi a un chico que estaba llorando en la calle, pues le pregunté qué le pasaba, ¿no? Las mujeres psicópatas presentan esta falta de empatía, esta ausencia de empatía, pero les decía que es emocional, no intelectual.
Falta de remordimiento. No hay culpa, no hay remordimiento. Uno de estos casos, hasta una señora de la tercera edad se comía a sus víctimas porque no había ese remordimiento, me van a descubrir, me van a castigar. Falta de culpa. Características interpersonales. Muchas mujeres psicópatas pueden ser impulsivas, irresponsables, con arrogancia, con sentimientos de grandiosidad, relacionado también con este egocentrismo, y manipulación, incluso manipulación por seducción. Y las características comportamentales: falta de respeto por las normas sociales, difusión de la irresponsabilidad, y pueden tornarse intimidantes. Ahora sí, diferencia: para estas mujeres psicópatas, su violencia va a ser más racional, ¿ok? Va a tener mayor planeación. Caso Ana Sorosky, ahorita lo vamos a ver. Maltrato emocional y verbal, principalmente a través de estas palabras, de manera psicológica, se busca sujetar el control del resto de los miembros de la familia, por ejemplo. Violencia doméstica, principalmente, también la vamos a encontrar como una de las manifestaciones en las mujeres psicópatas. Y el chantaje emocional: si tú te vas, yo me mato, ¿ok? Pero para seguir manipulando a la otra persona. Autolesiones y mayor tendencia a la emocionalidad negativa. No pueden controlar, bueno, en este caso el término correcto es manejar, no pueden manejar estas emociones, nuevamente porque existe un factor biológico que está permeando un factor de riesgo. Inestabilidad emocional, se tornan muchas de ellas irritables o cambiantes. Es por ello, si nos estamos percatando, que son algunas de las características, rasgos que vamos a encontrar en un trastorno límite de la personalidad, y por ello suele confundirse. La sexualidad ha sido utilizada como medio para alcanzar sus objetivos en las mujeres psicópatas. Utilizan la seducción, el cuidado y la vulnerabilidad para dañar a otra persona. Es posible que el abuso de drogas guarde una mayor relación con un historial delictivo en mujeres que en hombres. Las drogas podrían permear, les decía, también un factor de riesgo para que la mujer psicópata dé el paso al acto en un historial delictivo, a diferencia de los hombres. Hay muchos hombres, por ejemplo, que tienen dependencia a sustancias tóxicas, que sí, también es un factor de riesgo, pero no en la mayoría que se presenta con las mujeres. Pueden ser hombres con adicciones, pero que no cometen conductas antisociales, a diferencia de las mujeres psicópatas con el consumo de drogas. Esto es coherente con los planteamientos de Robelo y Borja. Parte de la bibliografía, si ustedes se quieren adentrar más al tema de la mujer psicópata, se los voy a dejar al final de la presentación. Y según los cuales, la forma más común que tienen las mujeres de ejercer la violencia contra otras personas está caracterizada por el daño psíquico a través del uso del lenguaje degradante, la amenaza, el chantaje, la manipulación, el acoso, la mentira, entre otros. Estas formas de violencia se clasifican como violencia relacional y se va a diferenciar de la violencia instrumental, en que la primera tiene un carácter más continuo y consecuencias a largo plazo para la víctima, ¿no? Entonces, probablemente una de las manifestaciones, tanto de manera psíquica, les decía, y una violencia más continua y con un largo plazo para la víctima, es decirle siempre esta mujer psicópata a su hija: estás gorda, nunca vas a encontrar a alguien, ¿ok? Y está repitiendo, y eso va a permear que la persona, por ejemplo la hija, tenga consecuencia a largo plazo, baja autoestima, no pueda darle satisfacción a las demás personas, ¿ok? Porque ella siempre va a creer que es poca cosa, que es poco para los demás. Y esto es importante porque es una de las características de la mujer psicópata. Principalmente también se van a dar en ambientes domésticos y se va a caracterizar porque las consecuencias en la víctima es de largo plazo. Tipos de psicopatía. Les decía, esta primera clasificación que vamos a ver ha sido más enfocada al estudio de los hombres. Sin embargo, la vamos a retomar y se ha contado también a través de esta bibliografía como una adaptación.
Psicopatía primaria son mujeres psicópatas que nacen, ¿ok? Tienen un mundo interno y está caracterizada por emocional fría, distante, rígida y pobre de recursos en términos de capacidad para empatizar. Esa es la psicopatía primaria. La psicopatía secundaria, que en algunos casos también ha sido considerado como un trastorno antisocial de la personalidad, es un trastorno establecido y consolidado por la interacción de condiciones sociales desfavorables, las cuales pueden fomentar patrones conductuales desviados. El verse expuesta a una situación de violencia, un evento traumático, por ejemplo, la muerte de alguien cercano o incluso también la violencia que se presencia en el hogar, puede generar esta psicopatía secundaria. Muy bien, entonces hay algunos autores, algunas autoras, que señalan que incluso no debería existir esta clasificación, porque si nosotros hablamos de esta psicopatía secundaria, que está más condicionada por factores sociales desfavorables, estaríamos hablando más de una sociopatía y no de una psicopatía. Les decía, todo este término, todas estas concepciones, no se ha llegado a un criterio único. Ni siquiera ustedes se percataron del concepto. Y la psicópata integrada. La mujer psicópata suele estar mejor integrada que el hombre. Hay mayores niveles, hay mayores cifras de mujeres psicópatas, por ello no se tiene tanta información de estas en relación con el hombre. El psicópata varón suele acabar terminando en episodios de violencia, no todos, o cualquier tipo de crimen. Sin embargo, la mujer no tiene un perfil tan violento físicamente. La violencia que va a ejercer, les decía, es a través de las relaciones y abusa de su capacidad mental. Existen numerosos casos de mujeres psicópatas que realizan la violencia por medio de sus parejas, amigos, familiares. Los controlan, manipulan para que realicen actos que ellas necesitan, pero nunca ellas de manera directa. Aunque existen casos de psicópatas asesinas, son los menos habituales. Evaluación de la psicopatía. ¿Ustedes conocen de algún instrumento que nos ayude para la evaluación de la psicopatía? Un instrumento para la medición de la psicopatía. El más conocido, el PCLR, desarrollado por Robert Hale. Muy bien. Está conformado por 20 ítems, cada uno de ellos evaluable con una puntuación de 0 a 2, siendo 40 la máxima puntuación posible. Sin embargo, aquí vamos a adelantarnos un poquito, este PCLR consta de una estructura de dos factores. El primero de ellos son características interpersonales y afectivas, las cuales se van a dividir en dos componentes, las características interpersonales y las afectivas por otra. Y el segundo factor, va a constituir el estilo de vida antisocial y también se va a dividir en dos componentes, estilo de vida por una parte y características antisociales por la otra. Aquí viene la crítica, aquí viene el rigor diagnóstico del PCLR para la psicopatía femenina. ¿Por qué? Les decía, las mujeres psicópatas tienden a ejercer una violencia más psíquica, psicológica, verbal que física. Y es por ello que en estas tendencias antisociales, muy probablemente la mujer no cometa una conducta que amerite una sanción penal. Se ha recibido mucha crítica. Hay algunos otros especialistas que señalan que el PCLR también se puede ocupar para las mujeres. Pero aquí existe, pues les decía, esta pregunta o este cuestionamiento de cómo voy a aplicar para este factor 2 características antisociales si en la mujer no se presenta este quebrantamiento a la normatividad. No tanto en esa diferencia que es una conducta antisocial, que es un delito. Lo están viendo más en estas características antisociales de verse en situaciones penales. Y a partir de ello surge la crítica. En los autores que estábamos viendo, también a Robelo, han propuesto otras formas de cuantificar la psicopatía femenina sin utilizar el PCLR.
Ojo, no hay un instrumento para la psicopatía femenina como tal, ¿ok? Enfocada para las mujeres. Les decía, ya nos estamos percatando de todas estas deficiencias en el tema de psicopatía, como es el caso de un estudio desarrollado por Robelo, quien empleó la escala de valoración de la conducta violenta y riesgo de reincidencia, pero únicamente en cárceles, complementado con el cuestionario de personalidad de Milon 3, ¿ok? Para medir la violencia, la psicopatía y el riesgo de reincidencia en una muestra de internas de mujeres privadas de la libertad de un centro penitenciario mexicano. Entonces ya se está utilizando en relación a las mujeres con psicopatía, pero les decía, hay algunos autores que se decantan únicamente por utilizar todavía el PCLR para casos de psicopatía femenina. La crítica nace a través de este punto, en el segundo factor, en el estilo de vida antisocial. Al comentar, no todas las mujeres van a verse implicadas en sanciones penales, y más por la esencia o naturaleza de la psicopatía en la mujer. Tiende a ser más planificada, ¿ok? No tanto sancionada, siendo más planificada. Muchas de ellas se encuentran en la cifra negra o la cifra oscura de la criminalidad. Muy bien, y otros están utilizando estas escalas, estos instrumentos, que sería la de valoración de conducta violenta y riesgo de reincidencia, y el cuestionario de personalidad de Milon 3. Muy bien. Conclusión del anterior tema: no existe una herramienta de psicopatía para la valoración de la mujer, ¿ok? El siguiente tema al que vamos a dar pauta es la mujer psicópata en su rol de madre. Ahora sí, ¿qué características podría presentar esta mujer psicópata? ¿Cuáles consideran ustedes? Ay, no me dijeron que había participación. Ya las estoy viendo aquí. Ok, permítame tantito. Que fueron de la primera pregunta, ¿no? Sobre la diferencia. Bueno, aquí supongo que se apellida Ramírez. Nos dice: psicosis involucra alucinaciones y una alteración de la percepción y del pensamiento. Muy bien. Y trastorno antisocial es una categoría del clúster C, si no mal recuerdo. Ok. Bien. El clúster que hace referencia a los trastornos de antisocial de la personalidad, en este caso sería el clúster B, ¿ok? Pero muy bien, ya los estamos reconociendo. Psicopatía puede ser cualquier alteración mental, y sociopatía es cuando ya hay actos. Sí se va a caracterizar, les decía, sociopatía no es utilizado tanto en el ámbito clínico, pero sí se va a caracterizar por actos más violentos. El Bester Gordillo, muy bien. Nos dice Juliana que una de las características entonces de la mujer psicópata en su rol de madre es desconocer a su hijo o no tener un vínculo. Aquí podríamos señalar de amor con él. ¿Qué otra característica podríamos establecer de la mujer psicópata en su rol de madre? Ah, gracias, Juliana. Ya sabía que sí te apellidabas Ramírez. Muy bien. Debido al... Existe también otro imaginario social, de lo que hablamos al principio, de cómo tiene que ser una mujer en el imaginario social, el rol de género, pues es una mujer sumisa, abnegada, que trata de amar a todos los que le rodean. También existe un imaginario social de la madre, como esta cuidadora primaria.
La mujer también tiene que ser mujer madre, ¿ok? Tiene que darlo todo por sus hijos, tiene que ser amorosa, tiene que ser de confianza, darle apoyo al hijo. Debido a este imaginario social, es difícil encontrar características de una mujer psicópata, pero estas mujeres son más propensas a atacar y usar a sus hijos para sus beneficios, ¿ok? Para alcanzarlos. Los utilizará para su beneficio, también va a manipular a los hijos y les hará chantajes emocionales para que ellos sientan culpa de no cumplir con sus expectativas. Los hijos van a vivir todo el tiempo con el sentimiento de no ser suficientes, les decía. Aquí ya nos percatamos de la característica previa en la violencia relacional, caracterizada, les decía, por tener efectos más largos en las víctimas de esta violencia, con una autoestima muy dañada y con una disonancia cognitiva de lo que sucede. Los hijos de estas madres se pueden sentir personas malas, vacías, con baja autoestima y con un sentimiento de que no son suficientes en cada cosa que hagan. Eso lo indica el doctor Josman Espinosa Gómez, que es un docente investigador de la Escuela de Psicología en la Universidad de Mexicali. Y esta confusión se va a derivar en las disonancias cognitivas que implantan estas madres como un mecanismo de control afectivo. Y ha estado muy relacionado el tema de la mujer psicópata con la madre también narcisista. Algunas de las características que pueden, y ahorita vamos a ver una tipología de estas madres narcisistas relacionado con el tema de las mujeres psicópatas, pueden ser algunas de ellas absorbentes, muy bien, asfixian a los hijos con todas las demandas que presenta esta mujer. Es inconsciente de las necesidades del resto de la familia y deseos. Si en algún momento ustedes tuvieron, o es probable, por ejemplo, que hayan conocido alguna, las personas que son víctimas de estas mujeres, de estas madres psicópatas, pueden haber olvidado sus sueños, sus deseos y el mensaje que envía esta madre sobre quién necesita que seas en vez de validar quién realmente es el hijo o la víctima. Tipos de madres narcisistas relacionadas con las madres psicópatas. La primera de ellas es la madre negligente. Nos compartía hace rato Juliana, no se hace cargo de los hijos, no se ocupan de ellos, no les proporcionan orientación, apoyo emocional ni empatía. Descartan y niegan sus emociones. Es prácticamente, a mí me va a interesar lo que te pase, no, entonces, ¿para qué me estás comentando? Niegan las emociones, ay, no llores, no es para tanto, o no hagas esto. Les decía que sí los pueden nombrar, pero no son capaces de entender las emociones de las otras personas. La madre absorbente controla todos los aspectos de vida de sus hijos. ¿Quiénes van a ser sus parejas? No cumplen con estas expectativas. Comentarios, por ejemplo, y un poquito relacionado hasta con un ambiente cultural, ¿no? Con unos factores culturales. Y si sabes planchar, si sabes lavar, porque pues mi hijo está acostumbrado a estas características. Es una madre absorbente. No, a mí se me hace que es una mujer muy fea. Entonces, no quiero que estés con esa persona. Toma todas las decisiones y los presiona sobre cómo vestir, cómo actuar, qué decir, qué pensar y qué sentir. Los hijos tienen poco espacio para crecer y alcanzar su plenitud individualmente. La necesita emocionalmente. Como no tiene idea de cómo manejar sus necesidades, lleva sus emociones al descubierto y espera que sus hijos se ocupen de ellas, sin prestar atención a los sentimientos de estos hijos. Me vas a dejar, es que yo me voy a poner muy enferma si tú te vas y me dejas aquí. Tenemos características tanto de una madre absorbente para no elegir un trabajo que esté pues lejos de ella, pero también con necesidad emocional. Porque pues obviamente no los ven, les decía, como con este amor, este apoyo, únicamente como esa persona que cumple mis necesidades y si no estás aquí, te necesito. Muy bien. La madre psicosomática usa las enfermedades y los dolores para manipular a los demás y para centrar la atención en ella. Tiene todas las enfermedades esta madre psicosomática, madre psicópata.
Si los hijos no responden, parecen malos y que no pueden ser amables con su madre, porque, les decía en este imaginario social, muchos hijos, muchas hijas deben velar por su mamá, ¿no? Porque fue también ese ambiente, esa persona primaria de socialización. Es como, hay día de la mamá, pero no hay día del, bueno, sí hay día del papá, pero pues pocos lo conocen, ¿no? Entonces, siempre como que la sociedad empuja al resto de los hijos, de las hijas, a reconocer a esa madre. Por lo tanto, si tú no atiendes a las enfermedades que tiene tu mamá, pues pareces malo para el resto de la sociedad y que no puedes ser amable con ella. La madre perfeccionista orientada a los resultados. Lo que sus hijos logren en la vida es de primordial importancia. El éxito depende de lo que hagan, no de quién son. Espera que actúen al máximo nivel posible. Si no logran, se siente avergonzada y pueden reaccionar con furia y rabia. La madre adicta, otro factor de riesgo. Algunos la adoran, pero sus hijos desprecian la máscara que representa para el mundo. Ver cómo los demás reaccionan ante ellas los confunde, pues no les ofrece a ellos la misma calidez y carisma. Quieren que sus hijos encajen en su mundo social y se adapten a su molde. Y la secretamente malvada. No quieren que los demás sepan que maltrata a sus hijos. Tiene un yo público que está también hasta relacionado con esta madre adicta y un yo privado totalmente diferentes. Es capaz de anunciar en público, estoy muy orgullosa de mi hija, ¿verdad que es preciosa? Y luego en casa decir, realmente tendrías que perder peso. Bien, entonces, esto es alguna de las características, muestran, son planificadoras, si ustedes se percatan, tienden a manipular a las personas que se encuentran a su alrededor. Y estos son algunos de los estudios que se han desarrollado respecto a la mujer psicópata en su rol de madre. ¿Hasta acá tenemos alguna duda, alguna pregunta? Porque creo que ya no me está sonando sí. Exactamente, unas de ellas que son los hijos siempre se mantienen cerca de ellas. Ya nos percatamos por qué. Por esa manipulación me voy a matar, estoy con esta enfermedad. Y hasta les pueden inventar enfermedades a los hijos. Como en el caso de Didi Blanchard, con la finalidad, Blancard, con la finalidad de que el gobierno le siguiera dando más apoyo económico, decía que su hija tenía una enfermedad y hasta mandaba a operarla, ¿no? También participaban estos médicos y decía que pues necesitaba este recurso por parte del gobierno porque ella no podía trabajar, porque estaba al cuidado de su hija, ella también padecía enfermedades y nos percatamos entonces de cómo pueden controlar la vida de los hijos y de las hijas. Creo que hasta aquí no vamos o no tenemos alguna duda. Vamos a ver 4 estudios de casos, algunas de ellas están emparejadas con videos, pero ahorita yo les comento. Les decía que este primero, que es el de la jefa, fue una mujer que conocí en la institución penitenciaria en la cual trabajé. Ha sido un caso muy relevante porque cuando voltean, cuando realizan todo el estudio de esta mujer, no se había presentado las mismas características en este centro penitenciario, a pesar de que en ese momento la población de mujeres era de 400 aproximadamente, 400 mujeres. El caso de la jefa, el día 26 de mayo, a las 8 de la mañana, cuando la menor agraviada es por un delito de secuestro. Muy bien. Al ir caminando por la calle para dirigirse a la escuela primaria, fue privada de su libertad por una persona del sexo masculino. Fue acusado de la jefa para introducirla en un vehículo de motor, pidiendo a los familiares de la menor un rescate por la cantidad inicial de 1,5 millones de pesos, para posteriormente solicitar 600,000 pesos para que aproximadamente 5 días después del secuestro de la menor fuera trasladada a otra casa de seguridad, donde María se encargó de cuidarla por un tiempo aproximado de 10 días hasta que los coacusados se la llevaron, privándola de la vida en la carretera donde fue estrangulada con un pedazo de tela y estando en agonía,
la ultimaron como un balazo en la cabeza. Todo fue indicación de la jefa. La jefa, como nos estamos percatando, era la líder de un grupo de delincuencia organizada dedicada al secuestro. Estas personas operaban principalmente en Atlixco, en Izúcar de Matamoros, en Morelos. Eran parte de las zonas de actuación de este grupo de delincuencia organizada. Y la jefa, ya cuando se hace toda una investigación y principalmente por el caso que les estoy señalando aquí, de la muerte y del secuestro de esta niña, como era una hija de un funcionario público, pues la justicia les decía, voltea a ver este grupo de delincuencia organizada. Por lo tanto, hace la captura de toda esta banda, o la mayoría de ellas, entre ellas, pues les decía la líder. Llega a la institución penitenciaria, está aproximadamente 2 años, en donde empieza a tener también esta capacidad de autogobierno, de ser la líder dentro de la misma cárcel. Bien, no termina ahí esta historia. En los centros penitenciarios es importante señalar que se manejan criterios de clasificación. Esto en atención al artículo 18 de la Constitución Política y también al artículo 5 y 31 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Mujeres, por ejemplo, que han cometido secuestro, porque la mayoría de los perfiles de las mujeres que teníamos por ese delito, la mayoría les decía se encargaba más de la alimentación y de la limpieza de las casas de seguridad que ser la líder. Por eso llamó mucho la atención este caso. Entonces, mujeres que tienen un delito de delincuencia organizada, de secuestro, tienen que estar en espacios diferentes que el resto de la población, siempre y cuando la estructura del centro penitenciario lo permita. La ley lo establece de esta manera, ¿ok? Incluso también por estos delitos no hay beneficios preliberacionales. Muy bien, entonces, pues ella llevaba estos dos, delincuencia organizada y secuestro. Sin embargo, también la Ley Nacional de Ejecución Penal, tanto en los derechos de las mujeres privadas de la libertad, y así como de las mujeres madres privadas de la libertad, tienen un derecho muy importante. Entre ellas, se reconoce la facultad o la capacidad que tiene esta mujer que se encuentra gestando para tener una cama sola. Muy bien, entonces así empieza el plan. Su abogado la iba a ver de manera frecuente por el caso que tenían y ella empieza a enamorarlo. Lo empieza a enamorar con la finalidad de que él tenga relaciones sexuales con ella, ¿no? Nunca se casaron, pero esa era como que la promesa, ¿no? De ella. Cuando tú me saques y nuestra hija y nos vamos a casar allá afuera, entre otros aspectos. Entonces, queda embarazada la jefa y la finalidad era la siguiente, que durante 9 meses que estuviera ella embarazada, tuviera una cama aparte. Por la sobrepoblación que teníamos en este centro, había algunas planchas que eran compartidas por 2 o 3 mujeres, porque la misma estructura arquitectónica no daba para otro piso en ese momento, ¿ok? No sostenía otro piso. Por lo tanto, pues había 2 o 3 mujeres que compartían hasta una plancha a través de las características físicas, ¿no? Entonces, ella sí estaba compartiendo cama con otra mujer y con la finalidad de que tuviera su cama, su plancha aparte, se embaraza. También esos 9 meses iba a estar prácticamente, pues, cómoda. Y al momento de que tuviera a la bebé, iba a ser externada del centro penitenciario, donde, les decía, ya tenía una planeación de que las personas que habían quedado libres de su grupo de delincuencia organizada se la llevaran, interceptara la unidad del centro penitenciario y se llevara a esta mujer. Por algún azar del destino, un miembro del grupo de delincuencia organizada, y en la idea les decía del imaginario social de que cómo le vas a hacer eso a tu hijo, él se entera que la jefa pues iba a dejar tirada a la niña por donde pudiera, ¿no? Porque ella quería seguir delinquiendo, quería seguir siendo la jefa de este grupo de delincuencia organizada y no le interesaba para nada ser mamá. Y eso pues llama la atención del miembro y le habla al abogado, en este caso su pareja sentimental, le dice, ¿sabes qué? Ella se va a escapar, es importante que
que mejor la atiendan en la institución penitenciaria. Y así lo hacen. No la externan. Ella tiene a su hija dentro de la cárcel con todas las medidas posibles para atender el parto. Y pues esta es la historia de la jefa, una mujer con psicopatía que nos percatamos, líder de un grupo de delincuencia organizada, muy planificadora. Todas las personas que formaban parte de ese grupo pues atendían las indicaciones de la jefa y era un grupo bastante grande, de aproximadamente de 15 a 20 personas. Ella se hacía cargo de ellos, tuvo una hija con la finalidad, bueno, se embaraza con la finalidad de tener una plancha aparte. Ella pues la iba a dejar donde sea, no era como les decía su deseo el tener una hija. Y pues lamentablemente la historia no termina ahí. Cuando tiene la hija, sabemos que puede tener espacio con su mamá ahí en las cárceles hasta los 3 años de edad, muy bien, hasta que sea externada también con otro familiar. Y pues ella la siguió ocupando, decía, no, yo a mi hija la voy a tener aquí porque así iba a tener todavía la cama, sí la iba a compartir con la niña, sin embargo iba a tener todavía una cama independiente. Y pues principalmente sus compañeras llegaban con el personal de custodia y decirles que la hija de tal persona nuevamente está gateando y se está comiendo la colilla de los cigarrillos. La dejaba que anduviera, a ella no le importaba dónde estaban sus hijos, bueno, su hija en este caso, hasta que pudieran externarla con el abogado 3 años después de haberla tenido. ¿Ok? Entonces es una historia real, es una historia verídica de una mujer con psicopatía. Y ahora sí voy a compartir unos videos muy breves sobre otro estudio de caso. No sé si maestro Omar me podrá apoyar con la grabación. Sí, con la grabación. Un minuto, yo lo digo cuando ya. Muchas gracias. Muchas gracias.